Bueno, hoy vamos a ver la función radical, también se le conoce como función irracional o función raíz. Entonces tenemos la función radical, irracional o raíz. Entonces son aquellas funciones en las cuales tú vas a observar la raíz, ¿sí? Abarcando la función. Las hay de muchos tipos. eh, Vamos a estudiar, digamos, en términos generales, las de este tipo. Entonces tenemos f de x igual a la raíz de ax más o menos b. Miremos una cosa, realmente esta a también puede ser positiva o también puede ser negativa, ¿sí? Realmente. ¿Qué sucede con estas funciones? Estas funciones radicales, por ser unas raíces, ¿sí? Y en este caso estoy diciendo raíz cuadrada. Cuando estas raíces son pares, entonces tienen unas restricciones. ¿Qué restricciones tienen? Que el valor que se encuentre dentro del radical, ¿sí? Siempre tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que una raíz de un número negativo no existe. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando tenemos raíces de índice par, estas raíces siempre deben ser positivas o su valor debe ser positivo dentro de la base de la raíz. Otra cosa que debemos tener en cuenta para poder analizar este tipo de funciones radicales o raíz es el signo de este coeficiente a. Si el signo de este coeficiente a es positivo, entonces se dice que la función es creciente. Pero si este signo del coeficiente a es negativo, entonces se dice que la función radical o raíz es decreciente. Este valor de b, el número que acompaña a la variable, nos indica a nosotros cómo se traslada o qué unidades se traslada la función hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es positivo, hay un traslado de la función hacia la izquierda, y si es negativo, se traslada hacia la derecha. Son características o pautas que estoy dando de la función radical o raíz o función irracional. Una cosa también importante es tener en cuenta cuál es el dominio y cuál es el rango de las funciones radicales o funciones raíz. El dominio y el rango, recuerden que determinan cómo es el comportamiento de la función. En una función radical o raíz, el dominio, ¿sí?, está dado siempre por los valores, pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero están condicionados con respecto al punto en donde nace la función. Para tener una idea a grosso modo de cómo es la gráfica, voy a hacer un bosquejo de plano cartesiano. Entonces, si nosotros vemos, las funciones radicales siempre tienen esta característica. Pueden verlo en su texto guía. O pueden tener esta característica. Observen que si tiene esta característica, entonces la función es decreciente, porque a medida que voy aumentando los valores en x, los valores en y van disminuyendo. Entonces es decreciente. Querría decir eso, que este valor de a, en este caso a, sería menor que 0, o sea, negativo. Pero para funciones radicales crecientes, el valor de a siempre va a ser mayor que 0. A no puede ser 0, porque si a es 0, entonces no sería una función radical, sino que sería una línea recta, una función constante. Entonces son características importantes. Entonces observen una cosa, que el dominio de la función, como son los valores donde domina la función en x, miren que está determinado por un punto de corte. Este punto de corte me define a mí cuál es el dominio de la función. ¿Por qué?
porque la función empieza a tener valores de aquí hacia la derecha o de acá hacia la izquierda. Entonces, el dominio, que son los valores que puede tomar la función en el eje X, están condicionados básicamente por este punto de corte sobre el eje X. Pueden haber funciones también radicales que me corten al eje Y, ¿sí? Cortan al eje Y en un punto determinado. También hay funciones radicales que nacen del origen, ¿sí? También puede suceder. Entonces, hay muchas características. Una cosa importante también que hay que tener en cuenta, como lo decía ahora, es si ustedes ven el dominio, entonces depende del punto de corte o el punto en donde nace la función sobre el eje X. Esa viene siendo como una especie de asíntota, es la que me define a mí. Exactamente no es una asíntota, pero es parecido. Ahora, el rango, recuerden que está determinado por los valores que puede tomar la función en el eje Y. Entonces observen que este tipo de funciones, definitivamente el rango siempre es positivo. Miren que no hay funciones en la parte inferior del plano cartesiano. Por lo tanto, el rango no toma valores negativos, recuerden que son los valores de Y, sino que siempre van a tomar valores positivos para este tipo de funciones radicales. Entonces, es muy importante tener en cuenta que siempre el rango de esta función, el rango de este tipo de funciones radicales de este tipo, son todos los valores, sí, mayores que 0. O sea, que estamos hablando que puede ser valores que van desde 0, recuerden, desde 0 en el eje Y, hasta, e incluyendo el 0, ¿no? Hasta un valor infinito, pero positivo, ¿sí? Infinito positivo. Ese sería el rango. Entonces, también lo podemos definir como el rango es igual a todos los valores mayores que 0. Entonces, es importante que tengan esas características básicas claras.